un tema que salió de la perashá de la semana. En la perashá de nuestra semana dice, Matobu o Aleja Yaakov, Mishkenoteja Israel. Qué bonitos son tus sinagogas, tus casas, Jacob, que sabe vivir con hermandad y con recato entre los vecinos. Hablando de la vivienda entre los vecinos, en nuestra religión existen unas halajot, leyes muy detalladas sobre todo lo que es convivir entre vecinos. Mucho más de lo que uno piensa. Uno puede abrir el Hoshe Mishpat, capítulo 155, 156, muchísimos detalles sobre todo este tipo de vivienda y de problemas de vecinos, de conducta entre vecinos, etc. Es un tema muy amplio, no lo puedo tocar todo ahorita en un pie, pero lo que quería verles con ustedes, el tema de ruido entre vecinos, que es un tema muy actual y sucede mucho en cualquier edificio, cualquier casa, y eso es algo muy normal en todo el mundo. No, hay más temas, pero vamos a tratar de tocar hoy uno de los puntos y vamos a estudiar juntos 5 reglas que son las más aceptadas sobre el ruido entre vecinos. Hay muchos detalles también, no voy a poder ver todos los detalles, pero vamos a ver las 5 reglas que son casi que aceptadas por casi todos los poskim, estas 5 reglas. La primera regla que es muy importante es, si tú haces un ruido que no es típico, no es normal, tienen derecho cualquier vecino a reclamar. Por ejemplo, trajiste a tu casa un animal raro. Por ejemplo, trajiste a tu casa un burro. Y el burro a las 4 de la mañana empieza a noer. ¡Ah! Cualquiera puede impedirte y tienes que sacarlo. O sea, te digo un ejemplo para decir un ruido raro, pero un ruido que no es normal entre personas hacer. Entonces, eso 100% tienen derecho los vecinos a reclamar, como aparece en 155.39, en Shulchan Aruch Saif 39, donde habla de ese tipo de ruido. Segundo punto, para el otro lado, todos los ruidos que son normales de uno hacer en la casa, nadie puede impedir. Por ejemplo, la persona cuando come, se levanta, se para, camina. Son ruidos que camino. Bueno, me molesta que caminas porque me hace ruido en mi sala. Señor, yo puedo caminar en mi casa las veces que quiera. Y a las 2 de la mañana puedo caminar en mi casa y tú no puedes impedirme que yo camine en mi casa. Pero hay casos un poco más extremos. Por ejemplo, hay un bebé que llora en la noche. Entonces vamos a decir que llora 1 minuto, 2 minutos, mientras la mamá le prepara la leche, no sé qué, toma 1 minuto, 2 minutos. Entonces el vecino dice, no puedo soportar el ruido del niño, llora a las 2 de la mañana, múdate. Señor, si llora 10 minutos, ok, puedes reclamar porque tienes que darle la leche antes. Pero 1 minuto, 2 minutos, que es lo normal, mientras se para uno, mientras hace netilá, mientras le prepara la leche, mientras se calma el bebé, mientras chilla un poquito, es lo normal. Y si pasó una noche que el niño no quiere dormir y se quedó gritando, por supuesto, uno tiene que tratar de cerrar la puerta, cerrar la ventana, que no haga tanto ruido, pero si de todos modos se escucha porque hay mucho silencio, nadie te puede reclamar, porque es algo normal entre las viviendas. Cada uno cuando entra a un edificio, puede que el vecino de arriba le nazca un hijo. ¿Qué vas a hacer? Más alto, no puedes hacer nada. Y no puedes reclamar, ni chillar, ni gritar, ni decir nada, porque son cosas que se estila normal hacer entre vecinos. En esa época había gente que trabajaba con una máquina de coser. Entonces también era normal. Hoy en día quizás es menos normal que la gente se ponga a coser en las casas. Pero depende de cada país y depende de cada situación. Los ruidos normales que son de vivir en la casa, no estoy hablando de fiestas especiales ni nada, de vivir, gente normal que vive en la casa, nadie puede reclamar en la casa. Esos son los dos extremos. Ahora vamos a casos un poquito más en medio. Por ejemplo, si una persona tiene un enfermo en la casa, quizás en las leyes de muchos países no hay diferencia, pero en la halajá te vas a sorprender que uno tiene que ser más considerado cuando hay un vecino enfermo. Y quizás
Los ruidos normales son los ruidos normales, no hay nada que hacer. Pero ruidos anormales, uno tiene que evitarlos cuando hay un enfermo. Aunque la ley normal dice, ¿qué importa que hay enfermo o no enfermo? Yo hago lo que tengo derecho a hacer aquí. Sí, pero la religión judía dice que si tú vives con vecinos, es porque tú necesitas considerarte uno al otro. Uno tiene que entender las necesidades de su vecino. Y si ahora él tiene un vecino, lo alejé, mañana el otro tiene un enfermo. Y mañana el otro tiene, uno no sabe. Son ley de vida. Entonces, como es normal y puede cualquiera tener un enfermo, uno tiene que sí ser alágicamente, hay en ciertos casos de ruidos anormales que uno tiene derecho a reclamar cuando está enfermo y el otro tiene que parar y esperar que se cure la persona. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una causa que cuando alguien vive entre vecinos tiene que ser más considerado. Hay muchos detalles en esto de la enfermedad, no voy a entrar ahorita en todos los detalles, le estoy diciendo las reglas para que sepamos las reglas y las tomemos en cuenta. Una cuarta regla importante también, que es los lugares donde hay ciertas leyes en el país. Hay ciudades que hay leyes en el país, por ejemplo, que de 2 a 4 no se puede hacer trabajo de construcción, no se puede hacer mudanzas, no se puede hacer ruidos anormales, que después de las 6 de la tarde no se puede golpear con martillo, no se puede no sé qué. Si son leyes, escuchen esto que es importante, si son leyes que se respetan en el país y la gente las cuida normalmente, se convierten también en leyes religiosas. ¿Por qué? Por el hecho que se convierten en una costumbre. Y la costumbre en estas leyes es una regla muy importante. Porque cuando alguien entra a vivir en un edificio, él entra con mente de comportarse como la costumbre del edificio. Si en ese edificio se acostumbra que cada uno limpia la entrada de su apartamento, él tiene que limpiar la entrada de su apartamento. Porque uno va a entrar ahí a vivir como todos acostumbran a vivir y ser normal entre otros. Por eso también las costumbres de los edificios, las costumbres del país, se convierten para este tema como alajot. O sea, si de las 2 de la tarde a las 4, esa es la costumbre, esa es la ley judía, y si tú la transgrediste, rompiste la ley judía también. ¿Por qué? Porque al ser una costumbre, pasa a ser una forma de conducta entre vecinos y hay que respetarla. Entonces, aunque el vecino no te reclame, quizás por pena, tú no lo debes hacer porque debes respetar esa costumbre. Ahora, siempre y cuando así se acostumbró en el país y así la gente se comporta. Pero si la gente no se comporta así, por ejemplo, hay una ley en el país que dice que cualquier fiesta que se hace en un edificio tiene que terminar antes de las 11 de la noche. Ejemplo. Y en ese país, cuando la gente hace fiestas fines de semana, ¿quién le importa que 11, que 12, que 1? Nadie le presta atención a eso. Entonces, al nadie prestar la atención, aunque sea la ley así, no tiene efecto alágico. Vamos a ver eso más adelante, cómo son los efectos de esa regla. Pero cuando cuando una ley tiene fuerza, es cuando la gente acostumbra, como esa ley. Yo creo que aquí en Panamá, la gente que construye, que trabaja en remodelaciones de apartamentos y cosas así, respetan ese horario, creo que de 12 a 2 de la tarde, de 12 a 1, no sé cómo es justo, pero esa hora que se respeta, se respeta. Y después de las 6 de la tarde, X, ya no se puede remodelar, aunque uno le urge, tiene que terminar, no sé qué, tiene que respetar esa ley que se convierte en costumbre. Otra regla muy importante también, que todo lo que es mitzvah, uno tiene que soportar un poquito más los ruidos de los vecinos. Por ejemplo, si una persona es moré y él enseña en su casa a los niños la perashá, entonces se sienta con el niño en la perashá, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, y empieza la perashá, y el vecino de arriba reclama que le molesta la perashá, que él está descansando y todo el día la perashá, pero ya no puede más. Dice, enséñalo en la sinagoga, ¿por qué enseñas en tu casa? No tiene derecho a reclamar, porque está enseñando Torah. Y entonces cuando Yoshua ben Nun recibió la tierra de Israel, condicionó con todos los judíos que cuando alguien enseñe Torah en su casa, los demás lo apoyen. Si alguien tiene un shiur de Torah en la casa, no pueden reclamar los vecinos. ¿Por qué?
él quiere traer Torah a la casa, es verajá a la casa. No estoy hablando de momentos de pandemia o cosas así, estoy hablando de momentos normales. Ahora, esto tiene una condición importante, que dentro de lo que cabe sea lo normal también. ¿Qué significa? Si él está enseñando la perashá al vecino y le pone una grabación a todo dar, se escucha la perashá hasta el piso 10. No exageres, tú escuchas la perashá, es suficiente. O sea, uno no abuse del permiso. Agárralo lo mínimo necesario, o como dice Rav Vosner en una teshuvá en el Shevet HaLevi, dice una persona que le gusta estudiar Gemara y cuando estudia canta la Gemara. Amar Rabá, pero no la canta así chiquito, empieza Makam, Bayat, no sé qué, empieza a cantar con los Makamim, con todo, y se escucha como un cantante. Señor, estudia Gemara, ¿no? Nadie te obligó a cantar a todo dar, lo normal. Como uno estudia normal, Amar Rabá, en voz baja, como uno estudia, como es la costumbre estudiar. Por eso uno no abuse del permiso, pero el permiso está que si es para algo religioso de Torah, es como la gente tiene que ser un poquito más considerada, no está haciéndolo para pasear, para cantar, para bailar, lo está haciendo para enseñar Torah a Israel como una mitzvah. Entonces todos tenemos que participar y apoyar la mitzvah siempre y cuando, dije, está dentro de los parámetros normales que se usan para la mitzvah. Esas son unas reglas básicas de los ruidos entre vecinos según la halajá. Quizá el próximo shiur les voy a traer ejemplos prácticos para ver cómo estas reglas aplican en algunos casos prácticamente. Baruch Hanay Leolam.